a permitir leer para ir más rápido y darles el tiempo a Andrés Luna y a nuestro también querido ponente que está con nosotros. Gracias. Se me fue el nombre por el nervio. Bueno, el simbolismo del retrato en la literatura. Esto nos cambia totalmente un poco el escenario. El arte del retrato ha florecido a través de las diferentes etapas históricas del planeta. Su función ha sido la de preservar la memoria visual, dejar huella de imágenes y escenarios que recrean realidades cotidianas, crudas, artísticas, espectaculares, sorprendentes, todas ellas difícilmente concebibles de guardar en la memoria y de evocar sus detalles con el pensamiento. Cuando miramos un retrato, entramos en contacto con él, no solo con el sujeto o el tema representado, sino también recuperamos un testimonio que nos es compartido y capturamos esos estados del alma donde contexto e imagen se recrean. Hemos compartido desde el día de ayer, y esto lo agrego, diversas charlas que evocan la temática del retrato como expresión, como identidad, como testimonio, como expresión mítica, como acontecimiento histórico, con alegría, sorpresa, extrañamiento, ¿sí me escuchan? Recuperando con nuestra mirada vidas que emergen como presencias silenciosas, porque eso es finalmente un retrato, una presencia silenciosa que nos lleva a reflexionar sobre su función artística y estética. ¿Y qué decir cuando pensamos en todas las posibilidades tecnológicas que tenemos ahora para tomar una fotografía, un retrato? Sí. Sí. Me parece bien. Pero ¿cuál es el simbolismo del retrato en literatura? En el género literario tenemos la fascinación del lenguaje escrito que se vincula con la anécdota, el personaje, la escena. Según surge el retrato como elemento recurrente de la narración que sirve para describir personajes ficticios, escenarios y objetos esenciales tanto en el cuento, la novela, el relato breve, inclusive en la poesía misma. Recordemos que el género narrativo tiene su origen en las leyendas, las epopeyas, los cuentos, las crónicas, los relatos y las novelas. A través de la narración, el escritor tiene el poder de caracterizar y presentar el mundo real y recrearlo en la ficción con un estilo que le es muy propio. Sugiere y da vida a acontecimientos y personajes imaginarios, reales, actuales o de antaño. Describe en cada uno de ellos, otorgándole características físicas, psíquicas, culturales, sociales, que los van conformando o modelando. Les otorga rasgos, ya sea como figuras protagonistas, como figuras secundarias o simplemente figuras fugaces. Y es precisamente cuando llegamos al detalle del retrato, no solo con la mirada o con la lectura de un texto, que se conjuga la vivencia de la imaginación que le va a dar significación, elocuencia y sentido. Es precisamente a través del lenguaje escrito que descubrimos la intención del autor al representar la apariencia física de los personajes e incluso los rasgos de su personalidad que refleja en su narrativa. Es a través de dos elementos claves que vamos a ver cómo entramos a este mundo finalmente del retrato en contexto literario.
Tenemos dos planos, dos aspectos, dos planos en el plano descriptivo, ahí se me fue. Los rasgos prosográficos que se refieren a toda la descripción física, a las características de vestimenta, a las posesiones, al escenario en los cuales el personaje está rodeado, ¿sí? Y los rasgos etopéyicos, que hacen énfasis sobre todo en la descripción moral o psicológica, en sus atributos espirituales, de carácter, de forma de ser y de pensar, ¿sí? Esos dos aspectos nos van a permitir ver algunos elementos importantes en la literatura y reencontrar lo que se le llama el retrato literario. Vamos a dar dos ejemplos donde esta prosografía y esta etopéyica da lugar justamente a lo que yo les quiero presentar. ¿Conocen a este personaje? Hemos podido buscar, he buscado en internet, he buscado en diversas ediciones y publicaciones, y el retrato siempre es variado y diferente. ¿Quién es este personaje? Ahora sí les dice algo, es nuestra querida Dulcinea, ¿sí? Y vamos a leer un poquito, ¿sí? Su hermosura sobrehumana, ¿sí? Que sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve. ¿Qué es esto, finalmente? Es un ejemplo de lo que es el retrato literario. Un poema de Machado, brevemente. El loco vocifera a solas con su sombra y su quimera. Es horrible y grotesca su figura, flaco, sucio, maltrecho y mal rapado, ojos de calentura iluminan su rostro demacrado. ¿Es que realmente esta descripción coincide con el retrato? Tenemos otro ejemplo que ustedes bien conocen y que, bueno, no hay mucho que decir al respecto, lo han leído en alguna ocasión de la vida. Es lo clásico. Dorian comienza a darse cuenta de la degradación de su alma a través de sus acciones, habiendo preferido hacer mal uso de ellas en lugar de aprovecharlas para algo bueno. La permanencia de su juventud y la belleza se convierte en la causa de su desdicha. ¿Es que podríamos vincular de retrato y descripción? Pregunto. En el retrato de Dorian Gray, novela de éxito universal de 1891, no solo captamos el icono de un retrato, sino múltiples reflexiones en el sentido filosófico y estético que propician a darle vida a ese retrato, destacando el hedonismo y el dandismo, dando lugar a un análisis psicológico sobre el narcisismo, la adolescencia y la homosexualidad. Ahora bien, el retrato literario, como técnica narrativa, nace desde la descripción, pero va más allá de la expresión misma de la palabra. Sabemos que la descripción física se da a conocer, a menudo con los emblemas que lo definen, cómo viste el personaje, de qué objetos se rodea y cuáles son los diversos escenarios. Sin embargo, con el lenguaje escrito, el narrador parece detenerse un instante y no solo bosquejar al protagonista. Nos echa también un lazo como lectores, que eso es fundamental, a reproducir vivencias y acontecimientos de manera profunda, crítica y a la vez sublime. En una novela, por ejemplo, el retrato puede tener mucha más expansión que en el cuento. En el caso del cuento, se apuesta por uno o varios detalles físicos y psíquicos que nos perfilan al personaje.
cabe distinguir los tipos de retrato literario. Tenemos, para empezar, el retrato estático. Foto fija del personaje donde toma mayor peso la descripción física, hablábamos de prosografía, que la de su carácter moral o personalidad, la etopeya. Y el retrato dinámico. Este va a dar énfasis en comportamiento del personaje, más en el comportamiento del personaje que en su anatomía. Se describen todos sus gestos, sus sentimientos, su personalidad ante los sucesos de la historia. Pero esta se va dando de una manera que nos está permitiendo recrear en la lectura nuestra propia lectura que hacemos del personaje y viviendo más allá de lo que la misma narración nos dice. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo clásico y pensemos en el Quijote. Aquí, si recuerdan el primer párrafo del Quijote, ¿qué nos dice? Cervantes nos sitúa en un lugar de la Mancha. Nos describe quién es Alonso Quijano a través de sus posiciones. Nos los imaginamos con su lanza, su astillero, su rocín flaco, el Sancho. Se lo pueden imaginar, pero porque ya hemos visto realmente un retrato, la fotografía de estos personajes. Pero esto va más allá, pues porque va a recrear realmente esos retratos a través de la descripción, ¿sí? Nos detiene muchas cosas chuscas, ¿sí?, que Cervantes nos va describiendo, hasta culminar con una serie de elementos que nos llevan no solo al retrato, sino a intuir costumbres, a ir más allá del lenguaje mismo escrito. La descripción es un inventario de detalles anatómicos de los cuales elegimos el más característico, mientras que el retrato viste al personaje con su componente psicológico más definitorio. Así, por ejemplo, podemos sintetizar en algunas breves líneas la descripción de cada uno de los personajes, pero nuestra imaginación fue más allá. ¿Qué pasa cuando se destacan más los detalles físicos de manera estática? Nos inclinamos más hacia la descripción. Sin embargo, cuando se destaca el comportamiento del personaje para reflejar su personalidad a través de acciones, nos acercamos mucho más a la escena. Entonces, estos elementos nos van a permitir darle todavía más riqueza a ese retrato literario. ¿Conocen a este personaje? ¿Les dice algo? ¿Es una foto de él? No, Balzac, sí. Ah, sí, claro que sí. Perdón, sí, tienes toda la… Sí, pensaba justamente, sí, totalmente de acuerdo. Es Balzac que fue fotografiado por Nadar. Y esta fotografía es muy conocida. Cuando empezamos, y esto me gusta mucho comentarlo porque yo tuve la oportunidad por mi formación, pues de empezar a leer lo que era literatura, era obligatoria leer a los clásicos. Entonces Balzac me hizo clic cuando estaba en la universidad y empecé a leer. ¿Conocen lo que le llaman la comedia humana? Es, digamos, todo un proyecto que él hizo pensando que iba a escribir 135 libros, de los cuales no alcanzó a escribir todos, ¿no? Entonces nos lleva él realmente a mirar una serie de personajes, a retratar toda esa sociedad que nos es muy distante y que solo en la lectura de los textos podemos ir descubriendo. Sí. La comedia humana. El título de
uno de los mayores proyectos narrativos de la historia de la literatura. Él se propuso, como les comentaba, escribir 137 novelas, que fueran historias interconectadas, que retrataran realmente la sociedad francesa y sus personajes en el periodo que abarca de la restauración borbónica hasta la monarquía de Julio, es decir, 1815-1830. Sin embargo, solo alcanzó a escribir 85, donde ejemplifica brillantemente este periodo histórico. Aquí voy a comentar, por ejemplo, El padre Goriot. No sé si hayan tenido oportunidad de leerlo, y los chicos que no, les invitaría porque realmente es una lectura también muy deliciosa que nos va a permitir retratar. Si recordamos, por ejemplo, a Papá Goriot, uno de los libros publicado íntegramente en 1835, este volumen reproduce vivos retratos literarios de la sociedad de su época, sobre todo la descripción de sus personajes más representativos, retratando complejas relaciones emocionales, sociales y financieras entre padres e hijos. Dichas relaciones también entroncan metafóricamente con el fervor patriótico, el rey como padre, el regicidio, la nobleza, el honor, la familia. Son personajes de veras que nos llevan a comprender una serie de problemáticas incluso actuales. Este es, bueno, un retrato, llamémosle retrato, pero es muy conocido. ¿Cómo presentar a Papá Goriot? ¿Se lo imaginan así? Es un Papá Goriot, se supone que es lúcido y pesimista. Un retrato que realmente nos lleva a representar el materialismo e individualismo más feroz de la miseria de las clases emergentes como la burguesía y los vicios y debilidades de la aristocracia. Un retrato de las miserias de la sociedad parisina del siglo XIX, en la que Goriot sobresale sobre todo como un personaje trágico cómico. Nos da risa, ¿no?, ver este retrato finalmente, pero cuando ya penetramos en la historia nos hace reflexionar enormemente. Papá Goriot es quizás la historia más famosa y más trágica de estas figuras, aunque hay también otras que son muy representativas. Por ejemplo, me hace pensar en un personaje que es sumamente chistoso, el de Madame Beaucaire, que es la dueña y señora de la pensión, que lleva su nombre en un ejemplo de prosografía, ya que hace alarde de sus rasgos físicos. Y fíjense cómo la describen. La vieja era cara gorda, una nariz pico de loro, ¿sí?, una persona gorda como un ratón de iglesia, con unas zapatillas mugrientas. Entonces ya estamos evocando un retrato, pero finalmente cuando vemos a la Madame Beaucaire, que nos ilustra, por ejemplo, un fotógrafo, un artista, ¿sí?, no es tan fea, es más bien chistosa, ¿sí? Lo traje porque pensé que iba a ser más reducido, pero hay una serie de retratos chistosísimos que nos representan a cada uno de los personajes que Balzac tiene en sus diferentes libros. Cabe señalar que también se encuentran en el texto referencias a hechos históricos. Existe una intencionalidad consciente por parte del autor narrador de recrear objetivamente la realidad. Y más que una presentación objetiva de seres y objetos, hay una deformación hiperrealista entre ambientes y personajes. Cabe señalar, por ejemplo, funciones. Las funciones. Aquí Eugénie Grandet también es un retrato que les decía. ¿Cuáles son las tres funciones del retrato literario? Tenemos la semblanza, que nos lleva a las emociones ecointerno subjetivo, la conexión conceptual y el escenario social o histórico, que nos compete aquí como sociedad porque podemos permitir una comparación. Pero finalmente, ¿a qué nos lleva el retrato? ¿Qué es el retrato? Tiene la función de espejo. Es una manera que el lenguaje lleva a concebir los detalles de personajes y objetos que no son visibles, cercanos, creíbles, imaginables, por ejemplo. Nuestra mirada
se percata de su presencia, traza lo esencial de cada uno de ellos en sus diferentes escenarios. Y evidentemente las descripciones físicas, psicológicas, morales y hasta costumbristas dan vida a ese retrato. Sí. Ahora bien, les pasaré simplemente, la Celestina, ¿se la imaginan así? Menos fea, porque hay una serie de representaciones de la Celestina que nos llevan finalmente a pensar que era un personaje muy particular, pero ella es descrita de una manera peculiar y nos las imaginamos así, como en el retrato. Sí. Ojos verdes rasgados, las pestañas luengas, etcétera, etcétera, etcétera. El torno del rostro poco más luengo que redondo. Hay lenguaje allí que actualmente tendríamos que buscarlo en el diccionario. Sí. Bueno. Voy a llegar a una simple conclusión, porque bueno, el tiempo es corto, sí. Que me llegó a pensar cuando estaba elaborando mi presentación, porque bueno, en el texto sí pongo más ejemplos, hago una serie de reflexiones con respecto a la importancia de este retrato literario, con respecto al retrato que todos estamos habituados a ver de una manera visual y con la riqueza que éste tiene. El retrato en la literatura es la proyección de la mirada del escritor, del artista. Se convierte en el emblema visible de su conciencia, de su estilo propio. El retrato es el más mágico de los espejos. Se le concede vida propia, gesticula, deja huella y recrea en sí mismo su existencia a través del lector. El retrato literario sin nosotros no cumple su objetivo. Y simplemente para mostrarles, este es un libro muy lindo que presenta retratos de escritores mexicanos que publicó Gallimard. Voy a tratar, sí, y aquí algunas sugerencias a los chicos si quieren leer un poquito de escritores franceses, y los tengo aquí, ¿sí? ¿Saben quiénes son? Rimbaud, Verlaine, son mis preferidos, perdón. Sí, Leclésio, sí, sí, el de abajo. Tenemos a Maupassant con los relatos breves, Les Nouvelles, Gustave Flaubert, que seguramente lo conocen, Émile Zola, que refleja muchas cosas con respecto al retrato, y Leclésio, que en verdad nos muestra una serie, sobre todo en los relatos cortos, un mundo, cuando retrata a cada uno de los personajes, por ejemplo, si son jóvenes, chicos, la inocencia, o sea, es un mundo. Y presentar el retrato para mí verdaderamente es un privilegio aquí. Gracias, Norma, y compartirles un poquito de mi experiencia, sí, aquí en la universidad. Muchísimas gracias.